Buenas tardes, hermanos. Vamos a iniciar nuestra catequesis de este lunes respecto a la primer parte del catecismo de la Iglesia Católica que hemos venido repasando a lo largo ya de algunos lunes y que en el apartado que estamos es respecto a Dios Padre, a la primer parte del credo, que es lo que respecta a la primera persona de la Santísima Trinidad, Dios Padre. De manera más concreta, estamos ubicándonos en torno a la creación, Dios que es creador. De ahí, en esta última parte de este apartado, que es lo que respecta al hombre, que es la criatura máxima o la obra mejor que Dios ha hecho y todo lo que se deriva del hombre. Hace 8 días concluíamos nuestra catequesis respecto a que el hombre había caído en el pecado y vamos a conectarnos de ahí, hermanos, para continuar nuestra catequesis del día de hoy. Los números que vamos a revisar, que vamos a repasar son del 397 al 421 de nuestro catecismo de la Iglesia Católica. Números 397 al 421 son los que hoy vamos a repasar. Continuando pues, como ya decía, con lo que nos quedamos hace 8 días, en torno al primer pecado del hombre. Decíamos hace 8 días que el hombre, tentado por el diablo, dejó morir en su corazón la confianza hacia su Creador, según nos lo narra cita del libro del Génesis 3, del 1 al 11. Y abusando de su libertad, desobedeció a Dios. Básicamente, esto es el primer pecado del hombre, es decir, una desobediencia a Dios, abuso de libertad del hombre, desobedeciendo a Dios su Creador. De tal manera que en adelante todo pecado será una desobediencia a Dios y una falta de confianza en su bondad. El hombre que desconfía en la bondad de Dios por querer ser como Dios y por lo tanto desobedeciendo los límites propios de la criatura. En este pecado, en este primer pecado que se nos narra del hombre, se prefirió a sí mismo, el hombre se prefirió a sí mismo, hizo elección de sí mismo contra Dios y por tanto contra su propio bien. El primer hombre pues, Adán, como así lo menciona el libro del Génesis, solo vio para sí. Cuando el tentador le susurró que si comía de ese árbol podía ser como Dios, el hombre brincó ese límite natural. ¿Por qué digo natural? Porque el hombre pues no es Dios. El hombre como criatura tiene sus límites. El hombre no quiso respetar esos límites, no confió en lo que Dios le decía, brincó esos límites, abusó de su libertad, como ya decíamos, y por lo tanto rompe esa confianza con Dios. Pero no solamente eso, sino que a su vez también el hombre pierde lo que Dios le había dado a él mismo. Lo que decimos aquí, atenta contra su propio bien. Pensando el hombre que va a ser mejor, lejos de eso, se hace caer en pecado, se hace caer en desobediencia a Dios. Pierde toda la bondad, bueno, no toda, pero sí pierde esa gracia, esa justicia original que Dios le había dado por pretender ser como Dios. El hombre pues perdió el estado de santidad, ya lo decía, en el que había sido creado. Por la seducción del diablo quiso ser como Dios, pero sin Dios, antes que Dios y no según Dios. En esta frase podemos pues, hermanos, resumir lo que efectivamente pasó en ese primer pecado. El hombre quiso ser como Dios, sí, pero sin Dios, es decir, dejando a un lado la propuesta de Dios. Quiso ser Dios, pero antes que Dios y peor, no según Dios, no siguiendo lo que Dios le había propuesto.
La Escritura muestra las consecuencias dramáticas de esta primera desobediencia, como son: Adán y Eva pierden inmediatamente la gracia de la santidad original. De ahí que el libro del Génesis nos mencione que Adán y Eva se dan cuenta que están desnudos y de inmediato comenzaron a buscar algo para cubrirse. ¿A qué se debió darse cuenta que estaban desnudos? Pues precisamente porque perdieron esa gracia de santidad, esa justificación original, y de ahí entró la concupiscencia al ser humano. Después tienen miedo a Dios. No solamente desconfían de sí mismos, sino que también tienen miedo a Dios. Dice el libro del Génesis que Dios paseaba por ahí y no encontraba a Adán y a Eva. Tuvo que buscarlos porque estaban escondidos. El ser humano le tiene ya miedo a Dios porque ha roto esa barrera. También se rompe toda armonía, no solamente consigo mismo, no solamente con Dios, sino también rompe la armonía original con toda la creación. Y la consecuencia más nefasta, la consecuencia peor de todas estas es la muerte. A partir del pecado viene la muerte, como nos lo dirá después el texto de San Pablo a los Romanos. Dice el libro del Génesis: el hombre volverá al polvo del que fue formado. Ciertamente Dios no creó al ser humano para la muerte, no. Dios lo creó para la vida, pero a causa de ese pecado que rompe todas las amistades, de ese primer pecado que rompió toda la armonía, bueno, a partir de ahí también entró la muerte. Como diría la carta a los Romanos, San Pablo a los Romanos, la muerte hace su entrada en la historia de la humanidad. A partir de este primer pecado, una verdadera invasión de pecado inunda el mundo. Podemos decir, hermanos, que a partir de esta ruptura original, de esta primer desobediencia, se viene en cascada el pecado del mundo. Se viene como multiplicando, como en un grado exponencial el pecado, como los que nos menciona el mismo libro del Génesis y los distintos relatos de la Biblia. El fratricidio cometido por Caín a su hermano Abel, en donde se rompe pues ese lazo entre los seres humanos como hermanos y peor, como familia. Después el hombre se sigue corrompiendo, el hombre se sigue viciando, lo que nos menciona el relato de la Torre de Babel, lo que nos menciona también el relato del diluvio en la persona de Noé, donde Dios ve a la humanidad viciada, corrompida, y manda aquel diluvio como una especie de purificación. Bueno, el hombre, el ser humano que sigue corrompiéndose, que va exponencialmente cayendo en un pecado tras otro pecado y siendo más grave y más grave que el anterior. En la historia del pueblo de Israel se nos mencionan también frecuentemente como infidelidad al Dios de la alianza, y así hasta nuestros días. A lo largo de los libros de los profetas, de los libros del Antiguo Testamento, se nos menciona cómo el pueblo de Israel continuamente le fue infiel a Dios, manifestando en esta infidelidad el pecado del pueblo frente a un Dios que mantuvo su alianza de una manera fiel, de una manera constante. Pero bueno, esto no acaba aquí. Sin duda alguna que hasta nuestros días podemos ver lo mismo, es decir, nosotros como seres humanos nos seguimos corrompiendo, seguimos viciando nuestras relaciones con Dios, con nuestros hermanos, los seres humanos, con la creación entera, y seguimos multiplicando esta serie de pecados originados por el pecado original. ¿Cuáles son las consecuencias de este pecado de Adán para la humanidad? Ya vimos algunas. El catecismo nos invita a considerar lo siguiente. Dice, tomando este texto de la carta a los Romanos, como por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí un punto interesante que nos menciona San Pablo. Continúa: así también la obra de justificación de uno solo, haciendo referencia a Cristo, procura a todos la justificación de la vida. Carta
de Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículos 12 y 18. A la universalidad del pecado y de la muerte, el apóstol opone la universalidad de la salvación. San Pablo pues ve que a partir de ese pecado original, a partir de este primer pecado de Adán, a partir de ahí se da como una especie de contagio de este pecado a toda la humanidad, a toda la raza humana. Pero San Pablo ve la otra parte de la moneda, es decir, no solamente se queda en el aspecto del pecado, sino San Pablo ve el aspecto de la gracia, es decir, Cristo también nos ha traído él solo por su obediencia la gracia de la salvación también para toda la humanidad. De hecho, ya lo comentábamos hace 8 días, que si queremos analizar el aspecto del pecado en el mundo, tenemos que ver también el aspecto salvífico que Dios nos ha dado. No podemos analizar el pecado si no vemos también el aspecto de la redención que Cristo nos ha otorgado. Por eso San Pablo lo dice muy claramente, así como el pecado entró por un solo hombre, Adán, así también por otro hombre, por su obediencia, Cristo, se nos ha dado la salvación. La iglesia pues enseña, siguiendo al apóstol Pablo, que este primer hombre al pecar nos ha transmitido un pecado con que todos nacemos afectados y que es muerte del alma. Así se cataloga este primer pecado, como muerte del alma. Por esta razón de fe, la iglesia concede el bautismo para la remisión de los pecados, incluso a los niños que no han cometido pecado personal. En su momento, la iglesia otorgaba el bautismo, me refiero pues a los primeros siglos de la iglesia, después de un periodo llamado catecumenado, para que el bautizo se adquiriera pasando un largo proceso de iniciación para llegar a tomar la gracia del bautismo. Posteriormente, tomando en cuenta estas reflexiones, se ha otorgado y se sigue otorgando el bautismo no solamente para adultos, que eso se sigue continuando, para adultos que hacen un proceso de catecumenado, sino también para los niños, aún los niños que no tienen conciencia. ¿Por qué? Por esta razón, porque la iglesia enseña a partir de la Sagrada Escritura, a partir de la revelación, que nosotros nacemos a partir de esta ruptura original o de este pecado original con una mancha llamada pecado original, y que a través del bautismo se nos borra ese pecado original para devolvernos esa vida de santidad, esa vida de gracia de Dios. Por eso la iglesia recomienda y practica el bautismo a los infantes, por esta razón, para borrar en ellos esa mancha de pecado original y darles esta gracia. Es una gracia, es un regalo. ¿Cuál? El de ser hijos de Dios, el de vivir en esta justicia, en esta justificación, en esta santidad con Dios. Viene esta pregunta muy interesante que nos pone el catecismo. ¿Cómo el pecado de Adán vino a ser el pecado de todos? Si fue un pecado personal de Adán, ¿por qué se convirtió en un pecado que se transmite a toda la humanidad? Bueno, dice Santo Tomás, palabras de Santo Tomás de Aquino: todo el género humano es en Adán como un cuerpo único de un único hombre. En Adán, pues, todos pecamos. Así como Adán fue como el representante de toda la humanidad y desobedeció a Dios, pues en él, o por él, dicho de otra manera, se mancha toda la raza humana. La naturaleza humana queda ya resquebrajada, vamos a decirlo así, queda ya como infectada por ese pecado que cometieron nuestros primeros padres. ¿Por qué? Dice Santo Tomás, repitiendo, todo el género humano es en Adán como el cuerpo único de un único hombre. Por esta unidad del género humano, todos los hombres están implicados en el pecado de Adán. Así también, viendo el otro lado de la moneda, como todos están implicados en la justicia de Cristo. Volvemos a repetir, no podemos analizar el pecado si no
analizamos consiguientemente la gracia en Cristo Jesús. No. San Pablo también lo deja claro. Por un hombre pecamos, pero por otro hombre también fuimos redimidos. Así como por Adán todos hemos sido, digámoslo así, contagiados por este pecado original, así también Cristo, al pertenecer también nosotros al cuerpo místico de Cristo, también por Él hemos sido redimidos, porque formamos parte de este mismo cuerpo místico de Cristo. Bueno, pues por Él también, Él nos ha alcanzado para nosotros la salvación. Adán había recibido la santidad y justicia original, no para él solo, no, sino para toda la naturaleza humana, pero cedió al tentador, comete un pecado personal, pero este afecta la naturaleza humana. Vuelvo a mencionar, a partir de que Adán pecó, nuestra naturaleza queda manchada, resquebrajada, queda afectada y para siempre. Es un daño que se hace para siempre, es decir, para toda la naturaleza humana. Es un pecado pues que será transmitido por propagación a toda la humanidad, porque pertenece ya, lamentablemente este pecado pertenece ya a nuestra condición humana. Si Adán no hubiera cedido, bien dicen, los hubieras no existe, pero si Adán no hubiera cedido al tentador, nuestra naturaleza humana no se hubiera manchado. El ser humano hubiera vivido para siempre en santidad original. Pero puesto que Adán cedió al tentador, entonces a partir de ahí nuestra naturaleza queda infectada, queda manchada, queda resquebrajada, lastimada por este pecado para siempre. ¿Por qué? Porque se hace en lo profundo de la naturaleza humana. Decíamos pues que si es un pecado que será transmitido por propagación a toda la humanidad, es decir, por la transmisión de una naturaleza humana privada de la santidad y justicia originales. Quedamos privados de esa santidad, quedamos privados de esa justicia original. Este pecado original pues es un pecado contraído, no cometido. Es un pecado en estado, no en acto. Ya lo decía, nosotros no cometimos ese pecado original, pero lo contraemos por formar el grueso de la humanidad. Es decir, como humanos hemos cometido en Adán ese pecado original. Por eso se menciona que es un estado. Nuestra naturaleza quedó así ya marcada, no un acto. No es que nosotros lo hayamos cometido, pero lo hemos contraído. Este pecado original es pues la privación de la santidad y justicia originales. Pero la naturaleza humana no está totalmente corrompida. Este es otro aspecto bien interesante. Este pecado original sí nos quitó esta santidad o justicia original, sí. Y a partir de ahí, como he mencionado, nuestra naturaleza como que se resquebraja, como que se mancha, pero no significa que nuestra humanidad esté totalmente corrompida. No, está herida, está lastimada en sus propias fuerzas naturales. ¿Por qué? Porque a partir de ahí el ser humano está inclinado al mal. Esto tiene que quedar muy claro. No significa pues, hermanos, que por este primer pecado el ser humano esté ya condenado. No está condenado. El ser humano está golpeado en su naturaleza, en estas cuestiones que se han perdido, en las fuerzas naturales. ¿Por qué? Porque hemos perdido la justicia original, la santidad original. Por lo mismo sentimos como esa inclinación al mal, sentimos como esa inclinación al pecado. Se le llama concupiscencia a esa inclinación al pecado, a esa inclinación a la tentación, a esa inclinación a hacer el mal. ¿Por qué? Porque está lastimada nuestra naturaleza, no está totalmente corrompida, no está herida y lastimada nuestra condición humana. Por eso, el mismo San Pablo lo dirá, que no hacemos el bien que queremos, y más sin embargo sí hacemos el mal que no tendríamos que hacer. El bautismo
el sacramento del bautismo, dando la vida de la gracia de Cristo, borra este pecado original, ya lo decíamos, y devuelve al hombre a Dios, devuelve, amista de nueva cuenta el sacramento del bautismo, el hombre con Dios, le devuelve esa amistad. ¿Por qué? Por la gracia de Cristo nuestro Señor. Pero las consecuencias para la naturaleza debilita e inclina al mal, persisten en el hombre y lo llaman al combate espiritual. ¿Nos damos cuenta de esto? Yo creo que todos somos testigos de esto. Sí, cuando fuimos bautizados, sea en la infancia, sea en adolescencia, en la adultez, en cualquier etapa en la que hayamos recibido el bautismo, en ese momento en el que fuimos bautizados, se nos devuelve esa gracia original, es decir, se nos devuelve esa santidad original. De tal manera que si alguien recién bautizado, sea niño, joven, adolescente o adulto, muriera, inmediatamente va al cielo. Porque la gracia del bautismo es la gracia de la santidad original. Lo cual indicaría, vuelvo a repetir, que un recién bautizado y que muriera, va aquella persona al cielo sin dudarlo, sin pasar por ningún filtro, derechito a la presencia de Dios, porque, repito, el bautismo da esa gracia o esa santidad original. Pero nos damos cuenta que conforme maduramos, es decir, recibimos el bautismo, pero vamos creciendo, vamos avanzando en edad y nos damos cuenta que esa gracia que recibimos pues se empieza a desgastar, o más bien la empezamos a desgastar. ¿Por qué? Pues porque pecamos, porque de nueva cuenta cometemos pecados y estos pecados manchan esa gracia y necesitamos de nueva cuenta retomar esa gracia. Por eso el catecismo nos habla de un combate espiritual. Por el pecado de los primeros padres el diablo adquirió un cierto dominio sobre el hombre, aunque éste permanezca libre. Y lo aclara el catecismo, un cierto dominio, porque ya también lo decíamos hace 8 días, el demonio no tiene poder absoluto. El demonio sigue siendo una criatura de Dios, no es Dios, por lo tanto sus poderes son limitados. La influencia que él ejerce sobre nosotros es una influencia limitada. Mas sin embargo, por el pecado, sí, tiene cierta injerencia en nosotros, pero nosotros seguimos siendo libres. Nosotros podemos decirle hasta aquí o hasta acá, podemos decirle sí o no a esa influencia del maligno. Las consecuencias del pecado original y de todos los pecados personales de los hombres confieren al mundo en su conjunto, una condición pecadora, que puede ser designada con la expresión de San Juan, el pecado del mundo. Así lo expresa San Juan el Evangelista en su Evangelio, Juan 1:29. Él lo engloba con este término, el pecado del mundo, cuando nos damos cuenta que efectivamente nuestra humanidad está manchada por el pecado. De ahí que toda la vida del hombre es un combate, como nos lo menciona este texto de la Gaudium et Spes. Lo leemos, dice así: a través de toda la historia del hombre se extiende una dura batalla contra los poderes de las tinieblas que, iniciada ya desde el origen del mundo, durará hasta el último día, según dice el Señor. Inserto en esta lucha, el hombre debe combatir continuamente para adherirse al bien y no sin grandes trabajos. Con la ayuda de la gracia de Dios, es capaz de lograr la unidad en sí mismo. Texto de la Gaudium et Spes, número 37,2. Es una realidad esto que menciona la Gaudium et Spes y que yo creo que todos lo experimentamos. Este combate, esta lucha interior por hacer el bien contra nuestra misma inclinación al mal, bueno, pues requiere de eso, de lucha, de esfuerzo, y no es de un día, ni de 2 días, ni de 3 semanas, ni de 1 año. Es toda nuestra vida, hermanos. Durante toda nuestra vida que Dios nos dé aquí en la tierra, se trata de eso, de un combate espiritual, de una lucha interna. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza está manchada por el mal, inclinada hacia el mal, pero como Dios nos llama a vivir en su gracia y nos ofrece eso, su ayuda, su gracia para salir adelante. Precisamente este es el siguiente punto, es decir, Dios no nos abandona. Tras la caída,
el hombre no fue abandonado por Dios. Se le anuncia de modo misterioso la victoria sobre el mal y el levantamiento de su caída. Vamos a leer este texto de Génesis 3:15, que es ya el primer anuncio de la salvación. Dice así: haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. Repito, Génesis 3:15. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. Este fragmento del libro del Génesis es conocido como el protoevangelio. La tradición cristiana ve en este pasaje, como ya les mencionaba, conocido como el protoevangelio, un anuncio del nuevo Adán, que por su obediencia hasta la muerte en la cruz, como nos lo dice el libro de los Filipenses, la carta de San Pablo a los Filipenses, reparará con sobreabundancia lo que Adán hizo en su desobediencia. Cuando el hombre cae en pecado, cuando el hombre desobedece a Dios, Dios no lo abandona. Dios se compadece de este hombre caído y le promete que triunfará el bien, y le promete que llegará alguien que pisoteará el poder del mal. Por supuesto que ahora para nosotros, ya conociendo y entendiendo esta revelación, pues por supuesto que hace referencia a Cristo, que es el que pisotea el mal y nos devuelve la amistad con Dios por la obediencia que Él hizo, por la obediencia de Cristo nuestro Señor. Por otra parte, numerosos padres y doctores de la iglesia ven en la mujer, en esta mujer que hace referencia el libro del Génesis, en esta mujer de Génesis 3:15, numerosos padres de la iglesia, doctores de la iglesia, santos y demás a lo largo de la historia de la iglesia han visto en esta mujer a María. María, la madre de Cristo, la madre de nuestro Salvador, como la nueva Eva. Ella ha sido la primer beneficiada de manera única de la victoria sobre el pecado alcanzado por Cristo, ya que fue preservada de toda mancha de pecado original. El texto pues hace referencia a cómo el fruto de aquella mujer pisará la cabeza de la serpiente. Esa mujer, sin duda alguna, que hace referencia a María. En primer lugar, como la primer beneficiada de la obra salvadora de Cristo, puesto que ella recibió en anticipo, por los méritos de Cristo, el quedar inmaculada. Eso es el dogma de la Inmaculada Concepción, que lo decretó el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854. Bueno, María ha gozado por predilección única de Dios para dar a luz al Salvador del mundo y en anticipación a los méritos de Cristo en su redención, ella es preservada del pecado original. Toda la raza humana hemos sido manchados de este pecado original, menos María, menos la Virgen María. Repito, en ella Dios la ha destinado por gracia anticipada de la salvación que Cristo nos ha traído, para que en ella no quedara ninguna mancha, para que ella no se viera infectada, para que ella fuera inmaculada, es decir, sin mácula, sin mancha desde el día de su concepción. Esto es básicamente el dogma de la Inmaculada Concepción que lo decretó el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854. Bueno, precisamente a partir de este texto del Génesis 3:15, bueno, pues podemos entender que hace referencia a esta mujer inmaculada, sin duda alguna, María Santísima, que da a luz al Salvador del mundo para acabar con el mal. Concluimos con esta pregunta que nos hace el catecismo, pero ¿por qué Dios no impidió que el primer hombre pecara? Una pregunta muy interesante que el mismo catecismo la refiere. ¿Por qué Dios no impidió que el hombre pecara? Bueno, San León Magno responde: la gracia inefable de Cristo, la gracia inefable, de que Cristo nos ha dado, de Cristo nos ha dado bienes mejores que los que nos quitó la envidia del demonio. Es decir,
hemos recibido más que de lo que hemos perdido, dice San León Magno. Repetimos esta frase: la gracia inefable de Cristo nos ha dado bienes mejores que los que nos quitó la envidia del demonio. Entonces, si el ser humano pecó y Dios, como dice la pregunta, no se lo impidió, bueno, en primer lugar, no es que Dios lo haya arrojado a pecar, ni que Dios le haya tentado, ni mucho menos. No, fue el hombre en su libertad el que cayó en pecado. Pero en base a esta pregunta, ¿por qué Dios lo permitió? Para recibir bienes mayores, así de fácil, para recibir bienes mayores. Y Santo Tomás de Aquino viene como a reforzar también esta idea. Dice: nada se opone a que la naturaleza humana haya sido destinada a un fin más alto después del pecado. Dios, en efecto, permite que los males se hagan para sacar de ellos un mayor bien. Ya lo decíamos desde hace algunos lunes atrás. Ya de algunas catequesis atrás ya mencionábamos esto, que si Dios permite el mal físico o el mal moral, es para sacar de él, en su providencia, un bien mayor. Es lo que dice Santo Tomás también. De ahí las palabras de San Pablo, palabras contundentes, que nos dice el texto de San Pablo a los Romanos: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. Y lo que proclamamos con mucha alegría en el pregón pascual: oh feliz culpa que mereció tal y tan grande Redentor. Con esto pues queda claro que si bien es cierto que el hombre pecó, pero si bien es cierto también que el hombre ha ganado mucho más, pero mucho más, en el amor, en la misericordia que Dios ha desbordado de una manera sin límites. Por lo mismo, hermanos, si vamos a ver el mal, tenemos que ver también la gran obra de misericordia de Dios, que es infinitamente superior a nuestro mal, a nuestro pecado. Quedémonos con este texto de San Pablo a los Romanos: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No es más el pecado que la gracia de Dios, al revés. Siempre es infinitamente superior la gracia de Dios a nuestro pecado. Siempre es más sobreabundante la misericordia de Dios a nuestra miseria. Siempre que veamos, hermanos, nuestros pecados, veamos la obra tan grande de la redención de Cristo que nos ha salvado. Siempre que tengamos, que echemos un vistazo a nuestras debilidades y que nos duela, por supuesto, esa situación, echemos un vistazo también al gran amor, pero de veras, al gran amor, al infinito amor de Dios por nosotros, que nos ama, que nos perdona de una manera sobreabundante. Bueno, hasta aquí, hermanos, concluimos nuestra catequesis del día de hoy, teniendo en cuenta que hasta aquí concluye también esta parte dedicada a la primera persona de la Santísima Trinidad, de Dios Padre. A partir del próximo lunes, si Dios nos lo permite, iniciaremos con la parte dedicada a la segunda persona de la Santísima Trinidad, es decir, a la persona de Dios Hijo, Jesucristo, nuestro Salvador. Concluimos dando la bendición final. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Gracias, bonita tarde.